Hola, ¿qué tal? Soy Tonio L. Alarcón, crítico de cine y periodista, y en este vídeo, más que hablaros de la película que hoy toca, quiero hacerle justicia a su director. Me refiero a Pedro Almodóvar y a su última producción, Dolor y Gloria. Mi relación con Almodóvar viene de lejos, más concretamente de cuando escribí este estudio en dirigido, Estudio Pedro Almodóvar, hace 13 años, concretamente en abril de 2006, y en el que lanzaba una serie de epítetos y de valoraciones que venían de parte de una persona que en aquella época como crítico pues no estaba tan desarrollada como puede estarlo hoy en día. Porque incluso reconociendo que Almodóvar es un director bastante irregular y excesivo por momentos, es mucho más interesante y sobre todo mucho más complejo de lo que yo daba a entender en este estudio. Está claro que es la obra de un crítico principiante que intentaba analizar una obra que quizá estaba bastante por encima de sus posibilidades. Y eso lo tengo que reconocer. ¿A qué viene todo esto? Pues a que en Dolor y Gloria yo veo a un director, a un Almodóvar, que intenta atreverse a hacer algo diferente a lo que había hecho hasta este momento. Así como se le suele calificar como alguien con una serie de obsesiones, con una serie de tropos que se van repitiendo, yo aquí tengo la sensación de que a pesar de que, sí, conservando algunas de sus características, de su forma de rodar, de su forma de abordar personajes sobre todo, yo creo que aquí intenta darle un giro creativo a su propia cinematografía buscando una forma distinta de enfocar la historia que está narrando. Yo os recomendaría que si queréis realmente conocer al Almodóvar real, más allá de los 4 tópicos de siempre, es que os sumerjáis dentro de sus películas más de género. Tiene películas muy genéricas y tiene mucho que ver no solamente con el policíaco, a veces incluso con el terror. Yo os recomendaría Matador, que son muy interesantes y os dicen mucho de quién es realmente el director, más allá de todos los tópicos que suelen decir sobre él. Más concretamente, Almodóvar siempre había sido un director que utilizaba muchísimos personajes, le gustaba mucho aprovechar a los personajes secundarios. En cambio, en Dolor y Gloria nos encontramos con un plantel de personajes bastante restringido que le permite controlar mucho más la evolución de cada uno de ellos. Pero sobre todo, lo que me parece más interesante de Dolor y Gloria es que es una especie de paso adelante respecto a la mala educación. La mala educación era probablemente una de las películas más semi-autobiográficas de la filmografía de Almodóvar. Se atrevía a hablar en segundo plano de algunos detalles de su propia experiencia personal, pero evidentemente todo enmarcado dentro de una trama de cine negro. En Dolor y Gloria todo ese carácter genérico está fuera y básicamente lo que hace es centrarse en la autobiografía. Se lanza a la piscina hacer un constructo metanarrativo muy similar a Mala Educación, porque realmente en ese sentido están muy relacionadas las dos películas. Supuestamente estamos viendo una cosa, pero en realidad estamos viendo mitad ficción, mitad construcción metanarrativa, que nos está evidenciando que igualmente estamos viendo una construcción dentro de una construcción. Esta especie de estructura de muñecas rusas a mí me parece muy interesante, sobre todo por lo que dice sobre la propia experiencia cinematográfica, sobre la propia falsedad del cine. Sobre todo me parece muy interesante el hecho de que Almodóvar, por primera vez, deje de apoyarse en las estructuras de género para hablar de lo que realmente le interesa. Y aquí lo que realmente le interesa es hablar de sí mismo. ¡Hola! ¡Soy Pedro, guapas! De ahí que Antonio Banderas esté interpretando, además, de forma descarada al propio Almodóvar. Modismos, el peinado, la forma de vestirse, todo remite a Almodóvar. La Filmoteca ha restaurado Sabor. Han decidido que es un clásico. Porque básicamente lo que está haciendo Almodóvar es un poco pues aludir a los Bergman, incluso a los Woody Allen, hablar de sí mismo, pero de forma directa, sin ambages, sin esconderse. Y es una de las cosas que hace sugerente la película, porque realmente está hablando sobre el proceso creativo de su propio director. Y es ese análisis sobre su proceso creativo, sobre sus bloqueos, sobre sus miserias personales y como creador, son los que le dan el sabor especial a esta película. Me encanta que tengas aquí Sabor. Lo que le diferencia de todo lo que había hecho hasta el momento. La película evidentemente juega
a que el espectador intente establecer paralelismos con la propia carrera de Almodóvar. Pero lo más interesante es cómo, a nivel visual, incluso el propio director juega con lo que estamos viendo para darnos a entender una serie de cosas casi de forma inconsciente. Por ejemplo, cómo está diseñado el apartamento del protagonista. Prácticamente, cuando entramos en el apartamento del personaje de Antonio Banderas, es como si entráramos en una película de Almodóvar de los 80 o de los 90. Tomate, pepino, pimiento, cebolla. Es como un salto en el tiempo, como dándonos a entender cómo ese personaje, incluso en su forma de vestir, está anclado en una época determinada. Y cómo su cine, sin darse cuenta, está anclado en esa época. No sé si es algo consciente o le ha salido así a Almodóvar, pero no deja de ser muy significativo que su personaje esté definido casi sin remarcarlo demasiado a partir de ese ancla en una forma de hacer cine que se ha quedado, sin querer o no, de modé. Para mí, una de las cosas más interesantes de Dolor y Gloria es la sensación de libertad de Almodóvar contando la película. Libertad, 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 todo hombre. No tengo la sensación ni de que haya querido hacer un guión demasiado perfecto, sino que son como una serie de viñetas que se van sucediendo a lo largo del tiempo y que van como enriqueciendo la situación inicial del personaje, pero es que además Almodóvar despliega una riqueza expresiva increíble. Utiliza una cantidad de recursos tremendos para poder contar todo lo que tiene que contar. Porque claro, estamos hablando de una película que en realidad, aunque esté situada más o menos en un presente, en realidad va dando saltos adelante y atrás en el tiempo. Y me parece muy inteligente y me parece sobre todo muy sugerente cómo utilizar recursos diferentes para narrar su pasado en varios escalones diferentes. Quiero decir, por una parte está la parte de su infancia, no quiero revelar demasiado sobre lo que se sabe después al respecto, pero es muy interesante lo que hace con ella. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. Pero es que además también habla de la juventud del personaje, pero lo hace a través de una obra de teatro que interpreta a un personaje en el presente, lo que quiere decir que no vemos un flashback, sino que ese flashback se sitúa a través de un monólogo de un personaje determinado. Conocí a Marcelo en un váter lleno de gente. Eso permite una exploración muy interesante del pasado de ese personaje, porque realmente lo conecta con el presente de forma directa y además de forma muy emotiva. No creo que le sorprenda a nadie si digo que Almodóvar es un gran director de actores, pero sí que quizás sorprenda que las actrices son minoría y los protagonistas realmente son actores y todos están absolutamente espléndidos. Evidentemente hace mucho tiempo que Antonio Banderas no tenía la posibilidad de abordar un personaje tan complejo, con tantos matices y sobre todo haciéndolo de forma tan espléndida. Está muy bien. Sobre Antonio Banderas, la verdad es que su carrera ahora mismo está en un punto muy raro. Después de haber sido un sex symbol dentro del cine de Hollywood, ha acabado cayendo en la serie B, en los subproductos, un poco para ganarse la vida. Entonces el hecho de que Almodóvar lo recupere en una película tan personal como Dolor y Gloria prácticamente es una reivindicación como actor a muchos niveles, porque además hay que reconocer que Antonio Banderas da muy bien el personaje que le está pidiendo a Almodóvar. Él es el ancla emocional de la película, quien se echa la película a las espaldas, quien lleva al espectador de la mano y quien realmente nos guía hacia lo que nos está intentando contar Almodóvar, y lo hace muy bien. Pero es que todos los actores, todos y cada uno de los que aparecen están espléndidos. Realmente, probablemente una de las cosas que más me fascina de Dolor y Gloria es que podría ser tanto una película testimonial de Almodóvar como decir, hasta aquí he llegado. Hasta aquí hemos llegado. Esta es mi última película. Ya no os ofrezco un compendio porque no es exactamente un compendio de su cine, sino como una especie de punto y aparte. Hasta aquí he llegado. Hasta aquí hemos llegado. Este soy yo. Os estoy hablando de quién soy. Y os ofrezco como esta confesión, ¿no?, de realmente lo que ha sido mi proceso creativo durante todo este tiempo. A la vez, también Dolor y Gloria es como ese punto y aparte también puede ser un hasta aquí he llegado lo que estaba haciendo hasta ahora. Hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahora voy a intentar hacer algo diferente. Y eso también me parece muy valiente, muy interesante y sobre todo muy sugerente. Creo que realmente es interesantísimo que un director a estas alturas, con lo consolidado que está a nivel internacional, porque aquí en España sinceramente no somos tan justos como deberíamos con él, que se atreva a dar este salto me parece increíblemente atrevido. O sea, realmente para mí tiene mucho mérito. Evidentemente, si os gusta Almodóvar tenéis que darle una oportunidad, pero ya, porque tiene muchas de sus características y sobre todo os está hablando del propio Almodóvar y eso os va a fascinar. Y si no os gusta en general el cine de Almodóvar hasta ahora, quizá también os pueda gustar precisamente por eso, por ese tono confesional que tiene, por esa
forma como de abrirnos a lo que es su universo creativo desde otras perspectivas. Porque al fin y al cabo no deja de ser una confesión del propio Almodóvar sobre de dónde vienen todas sus obsesiones, todas sus ideas recurrentes, incluso sus hallazgos visuales. Todo está concentrado dentro de esta película, casi en forma de videoconfesión. Muy interesante, de verdad. Dad una oportunidad. Y nada, como siempre, pulgares arriba, pulgares abajo, comentarios aquí abajo. Ya sabéis que a mí todo eso me ayuda muchísimo a que se sepa un poco más sobre este canal, que ya os he comentado en redes sociales que voy a hacer menos vídeos, pero un poco más selectos. Si queréis comentar un poco más sobre Almodóvar, pedirme recomendaciones, simplemente decirme que no estáis nada de acuerdo conmigo, pues también podéis hacerlo más ampliamente en redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter me encontraréis como Tonio el Alarcón, todo seguido. Si queréis saber un poquito más sobre mí, sobre mi carrera, todo lo que hago en mi web, www.tonioelalarcón.com. También tenéis que saber que he retomado el podcast que hacía con mi compañero de Imágenes de Actualidad, Roberto Monato, podcast que se llama A Quemarropa y que a partir de ahora vamos a hacer a través de Patreon. Si queréis escucharnos, vamos a hacer un podcast al mes gratuito, pero el resto será por suscripción. Si queréis suscribiros o simplemente si queréis escuchar el gratuito para saber si os decidís o no, es muy fácil encontrarnos www.patreon.com/A Quemarropa podcast, todo seguido. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.